damos gracias a Dios por estar juntos. Bueno, vamos a lo que vinimos. Bueno, vamos a lo que debe hacer toda iglesia, y es estudiar, enseñar y predicar la palabra de nuestro Señor. Y quiero comenzar preguntándole de los milagros que realizó el Señor Jesús. No sé si usted ha pensado cuál es su favorito. ¿Cuál de los milagros que el Señor Jesús realizó es su favorito? Algunos podrían decir calmar, esa demostración de poder al calmar la tormenta, ¿no? Cuando casi se ahogan los discípulos en la barca, bueno, cuando casi piensan que se iban a ahogar. O tal vez algunos preferirían cuando el Señor caminó sobre el agua, puede ser. O seguramente, que creo que muchos escogerían alguna de las sanidades que nuestro Señor Jesús realizó, como la más impresionante, que fue la resurrección de Lázaro. Y tal vez creo que los milagros de sanidad son los que más llaman la atención, porque pensamos que tener salud es la mayor bendición del mundo. Eso es lo que pensamos, eso es lo que creemos, eso es lo que nos han dicho, que la mayor bendición que podemos tener es la salud. Se piensa que la salud es la base de una vida plena, ya que no sirve ser rico, famoso, sabio, si se tiene la limitante de una enfermedad crónica o incapacitante. De hecho, un día escuché una pregunta, y es que si Dios le diera a escoger solo un milagro en su vida, ¿qué escogería usted? ¿Ser sanado de cualquier enfermedad, tener la capacidad de poder ser sanado de cualquier enfermedad en cualquier momento, o escogería ser perdonado? Y la respuesta que muchos escogerían es ser sanado. Y dejarían el asunto del perdón para el final de las vidas. ¿Pero será que esa es la mejor decisión? Obviamente no. Eso es una respuesta necia. Y que tristemente muchos escogen, y porque han escogido ese camino, han muerto sin salvación, porque la muerte llegó inesperadamente. El mayor milagro que Cristo puede hacer en la tierra y que sigue haciendo es otorgar el perdón de los pecados. Y hoy vamos a estudiar una sección maravillosa de la Escritura que nos habla de esto. Así que, como ya sabe, váyase a Mateo capítulo 9, continuamos en nuestro estudio de Mateo, y hoy vamos a estudiar versículos del 1 al 8. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hagamos una corta oración. Señor, gracias por tu palabra. Y como siempre, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ilumines para entender tu Escritura. No podemos entenderla en nuestra naturaleza pecaminosa, y por eso te necesitamos desesperadamente, Espíritu de Dios, para poder entender lo que tú ya has inspirado a los autores, Señor. Ayúdanos no solo a entender el maravilloso milagro del perdón, sino también a entender las implicaciones para nuestra vida. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Estos versículos describen el sexto milagro en esta serie de 9 milagros en los capítulos 8 y 9 de Mateo, que demuestran que Cristo es el Rey prometido para el pueblo de Israel y para la humanidad entera. Que Cristo sea el Rey prometido es el tema principal y la razón por la cual Mateo escribe su evangelio. Y hasta este momento, Mateo ha mostrado 5 obras poderosas que certifican que Cristo es el Rey en capítulo 8 y capítulo 9.
Primero nos ha mostrado 3 milagros de sanidad: al sanar a un leproso, al sanar al siervo del centurión de una parálisis a distancia y al sanar a una mujer, la suegra de Pedro, de una alta fiebre. Luego el Señor va a seguir demostrando que es el Rey al exponer su poder sobre el mundo natural cuando calma la tormenta, pero también muestra su poder sobre el mundo sobrenatural cuando expulsa 2.000 demonios, más o menos es lo que dice el texto, de 2 hombres en la región de Gadara. Hoy vamos a estudiar esta sección que nos muestra el 6º milagro, el cual vuelve a mostrar el poder de Jesús sobre la enfermedad, pero el énfasis no es en la sanidad física, sino que el énfasis es en la sanidad espiritual de este hombre. En estos versículos, el Señor Jesús no solo demuestra que es el Rey porque tiene la autoridad para perdonar los pecados, sino que nos enseña que la sanidad del alma es mucho más importante que la sanidad física. Y es que es más importante la salvación del alma, que es eterna, y no la sanidad del cuerpo, que es temporal. De hecho, aunque muchas veces las razones por las cuales oramos es por sanidad física, al examinar las oraciones que vemos en el Nuevo Testamento y específicamente en las epístolas que nos dicen cómo debemos actuar los creyentes, nos damos cuenta que casi siempre ese tipo de oraciones tratan de lo espiritual más que de lo físico. La sanidad es un milagro. La sanidad de una enfermedad es un milagro maravilloso, es un milagro increíble, pero el cuerpo irremediablemente va a envejecer y va a morir a pesar de haber conocido el poder de Dios. En cambio, el perdón de los pecados tiene que ver con el alma de las personas y esto es eterno. Por eso, el mayor milagro que alguien debe buscar, el mayor milagro del cual alguien puede gloriarse, el mayor milagro que alguien puede tener es ser perdonado de los pecados. Y el único que puede hacer eso posible es el Señor Jesús. Y hoy vamos a estudiar 4 aspectos acerca de la autoridad que el Señor tiene para el perdón de los pecados. 4 aspectos acerca de la autoridad que el Señor tiene para el perdón de los pecados, con el propósito de que entiendas que el perdón de los pecados es el mayor milagro que puedes tener. Es el mayor milagro que puedes buscar. 4 aspectos acerca de la autoridad que el Señor tiene para el perdón de los pecados. Y el primer aspecto acerca de la autoridad de Jesús para perdonar es el requisito para el perdón. El requisito para el perdón. Eso lo vemos en el versículo 1 y 2. Los leo una vez más. Dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico y tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este relato comienza con la conclusión del viaje que hizo el Señor, que empezó en capítulo 8, versículo 23, al cruzar el mar de Galilea, pasar por la tormenta, llegar a la región de Gadara, expulsar a los demonios, y luego los de la región de Gadara, recuerden que le pidieron que se fuera de su región, y luego volver a cruzar el mar y retornar a Cafarnaúm, que era su ciudad. Cafarnaúm era denominada en la palabra la ciudad del Señor Jesús porque él estableció ahí como una especie de cuartel general y fue un lugar también en donde realizó muchos milagros. En el capítulo 8 la mayoría de los milagros se ven ahí. Y mientras Jesús está en su ciudad, dice el versículo 2 que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, una especie de camilla. Este relato también lo describen los evangelios de Marcos y de Lucas. Y a diferencia de estos evangelios, aquí en Mateo no dice mucho de la situación que rodeaba este encuentro, no dice mucho de lo que estaba pasando alrededor. Pero por Lucas capítulo 5, sabemos que en este momento Jesús estaba enseñando. Y parte de sus oyentes, dice Lucas, eran los fariseos y los doctores de la ley, o sea, los escribas, que habían venido desde Jerusalén para evaluar al Señor Jesús y para ver si era verdad lo que Él hacía y lo que Él decía. Además, en Marcos capítulo 2, nos dice que había tanta gente, y seguramente muchos recordamos el relato de Marcos, que nadie podía entrar por la puerta. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Recuerda? Que quienes trajeron a los amigos de este paralítico, ¿qué hicieron? Abrieron el techo y bajaron a este hombre por el techo. Seguramente fue cuando los hombres, los amigos de este paralítico, bajaron la camilla, que Mateo dice ahí en el versículo 2, al ver Jesús la fe de ellos.
al ver Jesús la fe de ellos. Y esta declaración es muy interesante, en primer lugar porque quien la dice es Jesús, o Mateo dice que Jesús vio algo, vio la fe de ellos. Y al igual que Marcos y Lucas, ellos resaltan cómo a Jesús le llamó la atención de estos hombres, no solo de los amigos del paralítico, sino también del paralítico, ahí está hablando en plural. Es interesante porque esta mención precede la declaración que hay del Señor Jesús sobre el perdón de los pecados de este hombre. Y aquí nos muestra una relación directa que vemos en todo el Nuevo Testamento, y es que la fe en Cristo precede al perdón. Es que hay una relación directa entre la fe y el perdón. Y luego vemos ahí en el versículo 2 lo primero que le dice el Señor Jesús. De una manera muy afectuosa y muy cariñosa y muy comprensiva, el Señor le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, ten ánimo. Esta expresión no es solamente una expresión cariñosa de Jesús, sino que muestra que el paralítico manifestaba una profunda tristeza. Este hombre, quién sabe, y el relato no nos lo dice, había estado tendido en su cama por muchos años, no se había podido mover. Y por eso el Señor le dice: ten ánimo por el estado en que se encontraba. Y la razón por la cual ahora este hombre podía tener ánimo viene a continuación. Ten ánimo, hijo. ¿Por qué? Porque tus pecados te son perdonados. Miren, esta declaración es inesperada. Esta declaración, tal vez nadie de los que estaba en ese momento que conocía al Señor Jesús, y hoy en día los lectores, no esperábamos que el Señor dijera esta. ¿Por qué? Porque este hombre está enfermo de parálisis. Porque versículos atrás vemos que el Señor había sanado a muchas personas y uno de los casos que había sanado era la parálisis, por ejemplo, del siervo del centurión. Este hombre no podía mover un solo miembro y obviamente pensamos y creemos que lo que va a hacer a continuación el Señor es sanar ¿qué? Su parálisis, porque todos queremos que este hombre sea sanado, pero el Señor le da un giro inesperado a la historia. ¿Y sabe por qué? Porque la razón final por la cual hay enfermedad en el mundo es por el pecado. Por eso. Y el Señor lo va a mostrar ahora. Obviamente nos está mostrando que la sanidad física es mucho más importante que la sanidad del alma. Pero lo que el Señor va a demostrar ahora es que la enfermedad en el mundo es por culpa ¿de qué? Del pecado. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 5, versículo 12. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice ahí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿la qué? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Por qué hoy hay muerte? ¿El Señor planeó originalmente que hubiera muerte? No. Fue cuando entró el pecado en el mundo, nos dice este versículo, que entró la muerte. Y obviamente quien causa la muerte es la degradación de nuestros cuerpos que se manifiesta en las enfermedades. Cuando el pecado entró al mundo, también lo hizo la muerte y lo que lo causa. Por eso, en un sentido, toda enfermedad es producto del pecado. Por tanto, al decir el Señor Jesús ahí en Mateo, tus pecados te son perdonados, no solo el Señor estaba sanando la causa final de la enfermedad de este hombre, sino que estaba mostrando que más importante, más trascendental que la sanidad física, va a ser la sanidad espiritual al ser perdonado por Dios. Es mucho más importante. Lo más importante, queridos hermanos, que Dios pueda hacer por una persona, ¿sabe qué es? Perdonarlo. Es el mayor milagro que puede existir. Este hombre llegó por una necesidad física, pero el Señor se dirigió a su verdadero problema. El Señor se dirigió a su verdadero problema. De la misma manera, Jesús sabe que la principal necesidad de todo pecador no es resolver tus problemas de salud, tus problemas emocionales, financieros o cualquier otro, sino resolver tu situación delante de Él. Ese es el punto. Por lo tanto, el perdón de los pecados es nuestra principal necesidad, porque la peor enfermedad que el ser humano puede tener se llama pecado. Es la peor enfermedad que el ser humano puede tener. Y solo podemos ser sanados al poner nuestra fe en Cristo. Solamente. No sabemos
qué tipo de fe o cuánta fe tenía este hombre. No sabemos si tenía claridad total de quién era él. No sabemos cuántos cursos de teología o cristología había hecho este hombre. Pero lo que nos llama la atención y lo que sí sabemos es que el Señor, quien todo lo conoce, vio que este hombre tenía fe en él. Jesús tal vez vio la fe invisible de este hombre a través de sus obras visibles al venir a él. Y esto armoniza perfectamente con la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a que la fe en Cristo es el único instrumento mediante el cual Dios da la incomparable gracia del perdón y la salvación. Mire una vez más Romanos capítulo 3, pero ahora leamos versículos del 21 al 26. Miremos lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Dice así la palabra. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Por quién? De Jesús, la fe de Jesús, la fe por Jesús. La razón por la cual podemos ser justificados delante de Dios, la razón por la cual podemos ser perdonados, es solo por la fe. Solo la fe permite el perdón, porque la obediencia humana nunca podría lograr el perdón de Dios. Nunca. Nunca la obediencia puede lograr el perdón de Dios. El estándar de perfección moral que Dios exige es tan alto que es Él mismo. Ese es el estándar moral que Dios exige para llegar al cielo. El estándar de perfección moral que exige Dios para ser perdonado es su propia santidad. Y debido a que el hombre es pecador, Dios en su misericordia hizo que la fe en Cristo, en su obra en la cruz, en su vida perfecta, fuera el instrumento para que nosotros pudiéramos tener la justicia perfecta de Cristo que Dios exige, y solamente de esa manera poder ser perdonados. Solo la fe en la vida perfecta de Cristo hace que el hombre se dé cuenta de la imposibilidad de llegar a Dios por sus propios medios. No es nada más. Solo la fe en Cristo hace que el hombre se dé cuenta de su imperfección y de su pecado, que se arrepienta de su condición, que entienda que no puede hacer nada por sí mismo y solamente puede encomendarse al Salvador. Solamente. Cuando vemos al hombre paralítico, nos vemos a todos reflejados en él, porque la condición del paralítico es una gran ilustración de la condición humana. Así como este hombre era incapaz de ir al Señor por sí mismo y tuvo que ser llevado, el ser humano es incapaz de ir por sus propios medios a Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Y por eso necesita la fe en Cristo para presentarse ante el único que le puede dar perdón. La fe en Cristo permite al hombre tener lo que no puede ganar por sus propias obras. La fe recibe lo que Dios da. Y aquellos que ponen su fe en Jesucristo son perdonados. Por eso debes entender que más importante que tu salud, más importante que la prosperidad, más importante que se resuelva el peor problema que puedas tener en este momento, que solamente tú y el Señor lo saben, más importante que eso es si ya has sido perdonado. Es si ya has sido perdonado delante de Dios. Si ya no eres tú, sino Cristo en ti, quien vive. Si tienes fe en Cristo, como este hombre paralítico, puedes tener ánimo. Puedes tener mucho ánimo, porque nada trae tanto ánimo como saber que hemos sido perdonados. Recuerdo hace algunos pocos años, un miembro de esta iglesia, estaba hablando con él en su casa, y él con lágrimas en sus ojos me decía: pastor,
Lo que yo más, lo que yo más valoro es que ella ha sido perdonada por el Señor. Y se había dado cuenta del gran regalo que tenía. Tenía una gran enfermedad y la tiene. Pero él decía, lo más importante es que voy a ver a mi Señor un día. Ese es el mayor regalo, hermanos. No tu puesto, no tu título, no tu dinero, sino que eres perdonado. Amén. Y el requisito es la fe en Cristo. Vamos al segundo aspecto. El segundo aspecto acerca de la autoridad de Jesús para perdonar los pecados es la reacción de los incrédulos a su perdón, la reacción de los incrédulos. Miremos lo que dice el versículo 3 y 4. Dice así: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Luego que el Señor declara el perdón de este hombre, Mateo menciona unos escribas que estaban presentes, unos doctores de la ley, y ellos decían entre sí, este blasfema. Como lo mencioné, los escribas eran los intérpretes de la ley y eran considerados como los intérpretes oficiales de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos hombres no fueron al Señor por alguna necesidad, no, sino que estos hombres vinieron junto con los fariseos desde Jerusalén para evaluarlo. Y obviamente, cuando el Señor hacía algo, en medio de todas las multitudes no publicaban lo que pensaban, como dice el versículo. Ellos cavilaban en su interior acerca de lo que acababa el Señor de decir. Y la conclusión, ¿cuál fue? Este es un blasfemo. Este es un falso. Y el verbo usado para blasfemar significa calumniar. Y en este contexto quiere decir que alguien está tomando atribuciones que son solo prerrogativa de Dios, como el perdonar el pecado. Y esta, para los judíos, para la clase religiosa del primer siglo, era la forma de blasfemia más grave, más terrible para ellos, más condenable, porque usurpaba el papel de Dios. Y esto estaba basado en Levítico capítulo 24, versículos 15 al 16. Vamos ahí por un momento, porque de este versículo sacan esta expresión. Levítico 24, 15 al 16. Ahí el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 24, versículos 15 al 16. Dice, versículo 15 de Levítico 24, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, o sea, a Dios, que muera, dice ahí. Y eso es un poco la acusación que en este momento estaban dando los escribas del Señor Jesús. Los escribas pensaron, o Cristo es Dios o es un blasfemo. Y obviamente concluyeron la segunda. Concluyeron que el Señor Jesús estaba tomándose atribuciones que no debía, atribuciones de solamente Dios. Concluyeron que Jesús estaba usurpando el rol de Dios y así estaba blasfemando o injuriando el nombre de Dios, como también lo va a mencionar Marcos capítulo 2, versículo 7. Ellos no vieron a Jesús como Dios, sino como otro ser humano. Sin embargo, como vamos a darnos cuenta a continuación, ni siquiera la omnisciencia del Señor hizo que estos líderes cambiaran de opinión. Porque mire lo que dice a continuación en el versículo 3. En el versículo 4. Jesús les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, yo creo que los escribas se quedaron fríos al escuchar al Señor Jesús. Porque les estaba diciendo exactamente lo que estaba pasando por su mente. De manera sobrenatural, el Señor sabe lo que están pensando. ¿Por qué? Porque solo Dios puede saber lo que pasa en el corazón de una persona. Y esta frase desafió de inmediato las malvadas intenciones y mostró el pecaminoso corazón y la culpabilidad de pensar mal de Jesús de estos hombres. Y aunque obviamente, y lo hemos hablado aquí, la Biblia llama a probar a los maestros para ver si vienen de Dios,
los escribas no estaban preocupados por encontrar la verdad, no. Ellos ya habían rechazado al Señor y solamente querían ¿qué? Condenar. Solamente querían buscarle la caída. Por supuesto que es decir que solamente Dios perdona los pecados. Eso es totalmente correcto. Lo incorrecto era decir que Jesús estaba blasfemando. A ellos no se les ocurrió pensar, ¿será que acaso este es Dios? ¿Será que acaso este es el Mesías que hemos esperado por años y años? Al irse en contra de Jesús, ellos estaban yendo en contra de Dios mismo. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Que lo que pasó con los escribas es lo que pasa con aquellos que rechazan a Cristo y rechazan su oferta de perdón. No es que los incrédulos estén buscando la verdad y argumentos para evaluar si creen en Cristo, porque muchas veces en nuestro afán de compartirle a una persona es mostrarle pruebas o científicas de que Dios existe, o pruebas contundentes, científicas, de que el Señor Jesús sí realmente es el Salvador. Pero es que, déjenme decirle algo, bíblicamente hablando, los incrédulos no buscan la verdad. Los incrédulos no buscan argumentos para ver si sí creen en Cristo o no. La palabra dice que los incrédulos son enemigos de Dios y que los incrédulos ¿qué? Restringen la verdad de Dios. No quieren aceptar la verdad de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Mire Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, escuche bien, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Qué hace el incrédulo? Restringe la verdad. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo? Dice el necio, ¿en dónde? En su corazón, ¿qué? No hay Dios. No hay Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice bíblicamente hablando de cuál va a ser la reacción de los incrédulos? Restringir la verdad, decir que Dios no existe, decir que esa obra realmente no es de Dios. Y aquí el Señor claramente señala algo, que el problema no es de argumentos. A veces nos enfrascamos en argumentos. El problema no es de argumentos, el problema es ¿qué? El corazón. Los escribas estaban pensando mal, ¿dónde? Dice el texto, en sus corazones. El corazón es el centro de la personalidad y las emociones. Y los escribas ya habían tomado una decisión en sus corazones. Ya la habían tomado. El problema es el corazón del ser humano que no quiere admitir que Jesús es Dios. Porque al admitirlo, ¿sabe qué va a pasar? Tiene que humillarse. Ese es el punto. Ese es el punto. Tiene que humillarse. Por eso muchos creen, o más bien muchos no creen, que solo la fe en Cristo nos da perdón. Muchos, porque la fe aparte de las obras, ¿sabe qué? Mata el orgullo, mata el orgullo. De hecho, volvamos a Romanos capítulo 3, versículos del 27 al 28. Leímos ahora del 21 al 26, ahora vamos a leer del 27 al 28. Miren lo que dice Romanos 3, 27 al 28. Recuerde que versículo 26 dice que solamente la fe en Cristo nos justifica. Y mire lo que dice el 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia o el orgullo? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ser justificado únicamente por la fe es ser justificado sin las obras o el valor humano. Y esto significa que los cristianos, que quien cree en Cristo para salvación, no tiene nada de qué enorgullecerse, nada de qué jactarse, nada de qué gloriarse, excepto en Cristo. Excepto en Cristo. En la justificación, únicamente por la fe, Dios recibe toda la gloria. Dios recibe toda la honra, porque Dios es quien salva. Y esto mata el orgullo del incrédulo. Por eso el incrédulo no quiere aceptar a Cristo. Por eso el incrédulo quiere apartarse, quiere llenarse de argumentos filosóficos. Porque el Señor mata nuestro orgullo. La pregunta sería, ¿eres como los escribas incrédulos? Llenos de orgullo que no aceptan que solo en Cristo hay perdón. ¿Eres como aquellos que piensan que no necesitan a Jesús y mucho menos el perdón?
¿Perdón de qué? Dicen algunos. Si yo soy bueno. ¿A Jesús por qué? Porque aquellos que rechazan a Cristo, como acabamos de ver, solamente están rechazando, no solamente, obviamente, sino que están rechazando la salvación eterna. Solo hay uno que puede perdonar y dar salvación eterna, y este es Jesús, el Dios hombre, que vino a morir en la cruz por todo aquel que tuviera fe en él, hermanos. Y eso es muchas veces la reacción de los incrédulos. ¿Listo? Vamos al tercer punto. Tercer aspecto. Y el tercer aspecto acerca de la autoridad de Jesús para perdonar es la evidencia de que Él puede perdonar pecados. La evidencia de que Él puede perdonar los pecados. Hemos visto el requisito, la reacción y ahora vamos a ver la evidencia. Mire lo que dice versículos del 5 al 7. Dice así: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Debido a la incredulidad de los escribas, ahora el Señor les va a mostrar por qué Él afirmó que tiene poder para perdonar los pecados. Y Él comienza haciendo una pregunta, al parecer fácil de responder. Porque se podría argumentar que perdonar pecados es más difícil que sanar la parálisis, ¿cierto? Pero el centro de la pregunta no es, y mire bien su Biblia, no es cuál es más fácil de hacer, sino cuál es más fácil de qué, de decir. El centro de la pregunta no es cuál es más fácil de hacer, sino qué es más fácil de decir. Y la realidad, ¿sabe cuál es? Es que es más fácil decir los pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque esa afirmación no necesita una comprobación inmediata y saber si el pronunciamiento es verdadero. En cambio, decir levántate y anda es más difícil, ¿cierto? Porque eso sí implica una comprobación inmediata. Y vamos a ver si este sí realmente es quien dice que es, a ver si se levanta y anda el paralítico. Obviamente, perdonar los pecados es mucho más difícil. Claro que sí, más difícil que sanar al enfermo. Pero el punto del Señor, y aquí es increíble ver la sabiduría de nuestro Señor, el punto del Señor y lo que está haciendo con estos escribas es meterlos como en una trampa argumentativa para dejarlos sin argumentos. Ya que la respuesta natural de ellos, ¿cuál va a ser? Es más difícil ellos van a decir que es más fácil declarar el perdón, ¿cierto? Y que es más difícil declararle a un paralítico que se levante y que ande, y que por lo tanto la única manera de saber que la declaración más fácil, perdonar el pecado, se cumple, es si el paralítico se va a levantar. Es decir, levántate y anda. Lo que hizo el Señor es increíble, es maravilloso. Preparó todo el escenario para evidenciar la ignorancia de los escribas y su orgulloso corazón, pero sobre todo para mostrar la increíble verdad de que solo Él puede y Él solo tiene la autoridad para perdonar. Por eso a continuación dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Yo no me imagino cómo quedaron los escribas al ver que el paralítico se levantó y se fue. Como decimos aquí en Colombia, trágame tierra. O como dice el chavo, qué bruto soy, ¿no? Uy, no. Ellos quedaron, ¿qué? Avergonzados y sin argumentos. Sin argumentos. Esta fue una clara evidencia del poder y la autoridad de Jesús. La sanidad ahora se vuelve una prueba de su derecho divino de dar el perdón. La autoridad sobre la enfermedad puede solamente venir de Dios y por lo tanto se puede confiar en la autoridad de aquel que también dice que puede perdonar pecados. Aquí en este versículo una vez más el Señor utiliza el título Hijo de Hombre para referirse a sí mismo. Y esta es una referencia, es una cita a Daniel capítulo 7 con respecto a la soberanía que tendrá el Hijo del Hombre en un futuro para juzgar a todas las naciones. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10. Daniel capítulo 7, del 9 al 10. Y también vamos a leer versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7,
versículos primero 9 y 10. Dice así. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y ahora pasa el versículo 13. De un salto ahí. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo del Hombre, dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es este Hijo de Hombre? El futuro Mesías, Jesús. Y aquí vemos al anciano de días, que ¿quién es? Dios Padre. Y el anciano de días, ahí en los versículos 9 y 10, está preparando 2 tronos y ocupa uno de ellos. Y aparentemente el otro trono es reservado ¿para quién? Para el Hijo del Hombre que va a venir en la siguiente visión, quien es llevado al anciano de días. Y el versículo 10, ahí en Daniel 7, dice que el juez se sentó y los libros ¿qué? Fueron abiertos. Eso es una misma imagen que vamos a ver en Apocalipsis, cuando el Señor ¿qué? Abre los libros, el único que puede abrir el sello y mostrar los juicios. Y eso significa, ese dominio que tiene tanto el anciano de días como el Hijo del Hombre, es que van a juzgar a la humanidad. Es en ese libro. Y estos jueces tienen la autoridad de condenar o de absolver, de castigar o de perdonar. Por lo tanto, cuando el Señor en Mateo capítulo 9 hace esta referencia al Hijo del Hombre de Daniel, es para decirle a los escribas que Él es ese futuro Hijo de Hombre, ahí en el presente, quien va a juzgarlos, que Él es el Mesías que estaban prometiendo, Dios mismo, y que cuando le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados, estaba sanando la causa final de su enfermedad y de su parálisis. Por eso a continuación el Señor hace el pronunciamiento más difícil, que ¿cuál es? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa, para confirmar que su declaración más fácil, tus pecados te son perdonados, había sido cumplido totalmente. Es increíble el Señor. Y el suceso no puede concluir de la mejor manera. Versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La obediencia de este hombre es casi irónica. Tan simple, pero tan profundas sus implicaciones. La respuesta casi igual a las palabras del Señor Jesús, el mandamiento. Y esto enfatiza aún más su autoridad. Este hombre que estaba tan enfermo, que tenía que ser cargado en una camilla, ahora tiene la fuerza física suficiente para caminar, para alzar su cama y para irse sin ayuda de nadie. Uno puede ver esta imagen y a la multitud asombrada partiéndose como el mar, mirando a este hombre pasar en medio de ellos. Este hombre dijo, hasta luego. Y seguramente sus 4 amigos detrás. La acusación de la blasfemia había sido totalmente rechazada. La autoridad divina de Jesús había sido establecido doblemente. Ante los escribas y la multitud estaba presente el Mesías, Dios hecho hombre, con autoridad sobre la enfermedad y sobre el pecado. Este relato, estos versículos, es una de las muchas veces que el Señor le demostró a toda la clase religiosa de su época que Él era quien clamaba ser. En muchas ocasiones Él lo demostró. Él era Dios y sus obras poderosas como el sanar, como el calmar la tormenta, como el expulsar demonios, como el conocer los pensamientos de una persona, lo demuestran. Sin embargo, y esto es lo más triste, aunque el milagro manifestó la autoridad que tiene Cristo, la autoridad que tiene para perdonar, sus críticos todavía no creían en Él. Sus críticos todavía no creían en Él. Y déjenme decirle algo, es que la evidencia, y escuche bien esto, la evidencia no acaba con la incredulidad. Entiéndalo, la evidencia no acaba con la incredulidad. La evidencia avergüenza la incredulidad, pero no siempre la detiene. La evidencia avergüenza la incredulidad, pero no siempre la detiene. ¿Y sabe qué nos muestra esto?
cuán pecaminosa es nuestra incredulidad. Y tal vez nos hemos encontrado con personas, pero usted ha visto, usted se ha dado cuenta, pero las personas no creen, porque no es por evidencias. Por eso cuando defendemos la fe, no lo hacemos desde las pruebas, lo hacemos desde que una persona necesita, ¿a qué? Salvación. Lo hacemos de esa manera. Y hoy cada uno de ustedes se enfrenta a un dilema. Tal vez ya muchos por gracia lo han resuelto. O Jesús es Dios o no lo es. Si concluyes que no lo es y solo lo ves como un personaje histórico, con dones especiales, con un mensaje lindo, pero nada más, no puedes tener perdón ni la salvación. Pero si concluyes que Jesús es Dios, ¿cómo lo es? Puedes tener fe en que Él es el único que puede librarte de la condenación eterna y darte el perdón que tanto necesitas para estar en paz con Dios. Es el único. Miremos lo que dice rápidamente Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Miren lo que dice este versículo. Versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y el pago de nuestro rescate fue el sacrificio de Cristo, y por eso hoy tenemos la maravillosa bendición del perdón. Este es el milagro más maravilloso que podemos tener. Esto debe ponerte de rodillas todos los días, de ponerte de rodillas todos los días en agradecimiento a Dios, porque así estés lleno de problemas, puedes estar seguro que tienes el perdón de Dios. No hay momento más importante que cuando se pasa de estar bajo la condenación de Dios a disfrutar de su perdón. Me acuerda mucho a cuando un padre o cuando yo mismo he disciplinado a mis hijos. Como cuando hacen algo que no deben hacer. Ellos saben que están mal, saben que están equivocados y los castigamos y les damos vara para corregirlos. Y es un momento que para ellos es muy doloroso, es muy triste. Pero después, cuando les decimos: hijo, ya te he perdonado, les cambia la cara. Les cambia la cara y vuelven a salir corriendo. Y vuelven a hacer lo que hacen. No hay momento más maravilloso para cada uno de nosotros que haber entendido que hubo un momento en que estábamos bajo la ira de Dios y ahora estamos bajo el perdón de Dios. Este es el milagro más maravilloso que podemos tener. Vivir con la culpa y la vergüenza del pecado conlleva una carga que se siente en todas las áreas de la vida. Una persona atrapada en las cadenas del pecado es incapaz de vivir verdaderamente porque no está libre, no está libre. Pero cuando alguien pone su fe en Cristo, se arrepiente y acepta el perdón de Dios, se quita un peso de encima y puede experimentar la paz que Jesús prometió, la verdadera paz. Ese es nuestro tercer aspecto. Y nuestro cuarto y último aspecto del perdón del Señor Jesús es la respuesta que se debe tener a ese perdón. La respuesta que se debe tener a ese perdón. El requisito, la reacción de los incrédulos, la evidencia y por último, la respuesta. Dice el versículo 8: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Cuando la gente se dio cuenta que el Señor acababa de realizar lo imposible, respondió con reverencia al maravillarse y darle gloria a Dios. Y esa palabra maravilló también puede traducirse temor o miedo. De hecho viene del griego phobos, que es de donde sale nuestra palabra para fobias, que significa miedo. Y en el Nuevo Testamento se usa para describir el sentimiento que produce estar en la presencia de alguien que es infinitamente superior al otro. Lo vemos, esta palabra, maravillarse o miedo o temor, lo vemos en la reacción de los discípulos cuando el Señor Jesús calmó la tormenta o cuando caminó sobre el agua. Pero también lo vemos en otros momentos, como por ejemplo cuando las mujeres fueron a la tumba y se describió el sentimiento de estas mujeres al ver que el Señor ya no estaba y el anuncio del ángel. Este es un sentimiento de asombro,
un sentimiento de reverencia, de temor de Dios. Y por eso ahí la gente dice que se maravilló y glorificó a Dios. Sabían que Dios estaba allí. Y aunque veían que Jesús era un hombre, una declaración maravillosa de la humanidad de Cristo, porque ahí dicen que Dios había dado tal potestad a los hombres, sabían que Dios estaba allí. Y esta es una respuesta totalmente diferente a la que vemos en el versículo 3 de los escribas. Mientras que ellos dijeron, este blasfema, la multitud que dice, se maravilló y dio gloria a Dios. Cuando ellos vieron la autoridad de Jesús en palabra y en hecho, dieron honra y honor al Creador. Ellos reconocieron que el milagro probó que Jesús era el agente enviado por Dios que clamaba ser y dieron gloria a Él. Y hermanos, aunque no podemos estar seguros de que toda la audiencia que estaba ahí se convirtió en discípulos del Señor, lo que sí nos enseña esto es que debemos siempre a maravillarnos de la obra del perdón de Dios en nuestra vida, que debe llevarnos, ¿sabe a qué? A producir, a vivir con un temor reverente, a cultivar un temor reverente al Señor. El perdón nos debe llevar a tener un temor reverente de nuestro Dios. Mire este versículo, Salmo capítulo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. De hecho, podemos leer desde el versículo 3. Dice, Salmo 130, versículo 3 y 4. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Y mire el 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Otras versiones dicen, en ti hay perdón para que seas temido. El punto es este, que si Dios puede perdonar, muestra que es más poderoso que el pecado, que solo Él puede vencerlo y que por eso se le debe temer. Pero este temor no es un temor negativo, un temor que nos hace huir de Él, sino todo lo contrario. De hecho, el perdón es el suelo fértil para cultivar un justo temor de Dios. Sin el perdón de Dios nunca podríamos acercarnos a Él y nunca querríamos hacerlo. Sin la cruz, yo sería solo un juez terrible al que le tendríamos miedo. Pero como hay perdón, nos acercamos a Él y podemos vivir en temor reverente delante de Él. El perdón divino y nuestra justificación solo por la fe convierte nuestro temor natural a Dios, un temor natural como pecadores, en una adoración temerosa y temblorosa de hijos amados, en una reverencia total. Por eso es que la Escritura en muchos lugares nos dicen que debemos andar con un temor reverente delante de Dios. Recuerdo este versículo y vamos ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, con reverencia delante del Señor, andando de una manera en que lo que más temamos, lo que más no queramos, sea desobedecer a nuestro Dios, aquel que nos ha dado perdón. El temor reverente es la fuente de nuestra vida cristiana, es lo que nos lleva a obedecer. Este temor reverencial hacia Dios es la sustancia de la que ha de surgir todo comportamiento humano. De esa manera, como cantábamos, como Sergio explicaba, hoy en día se ha perdido temor de Dios. Y debemos como creyentes tener un alto concepto de Dios que nos haga vivir en temor de Dios diario, temor de ofenderle, temor de no hacer lo que Él le agrada, temer de, como dice la palabra de Dios, de que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado. Temor de eso. Esa es la respuesta correcta al darnos cuenta que Jesús es Dios y que en Él hay perdón. Que vivamos una vida siempre maravillándonos con temor y glorificando a Dios, porque el mayor milagro que podemos tener es que Dios te perdone. Ese es el mayor milagro que Dios puede darte. Hermanos, Cristo una vez más demuestra su autoridad como Rey, su autoridad para perdonar el pecado. Y como acabamos de decir, este es el mayor milagro que puedes recibir. Está bien, y como nos enseña la palabra, a que podamos ir a Cristo, a presentarle todas nuestras peticiones con oración y ruego. Claro que sí.
Claro que sí. Ese es el maravilloso Señor que tenemos, el misericordioso que nos comprende, pero que el perdón de Dios, que es el mayor milagro que podamos tener, sea el filtro para saber que ya tenemos todo. Entender eso, entender el perdón de Dios nos ayuda a ver en perspectiva el resto de nuestra vida, porque ya se ha suplido la mayor necesidad que pueda existir. Ya se suplió. ¿Qué más necesitas? El resto, ¿sabe qué es? Añadidura. Si ya has sido perdonado, significa que tu futuro en esta tierra, cualquiera que sea, está seguro. Y no tienes que estar ansioso, porque pase lo que pase, un día te vas a encontrar con Cristo. Y ya no habrá llanto ni dolor. Si has tenido fe en Cristo y has sido perdonado, significa que puedes acudir diariamente por el perdón necesario, debido a que nuestro pecado y nuestra imperfección todavía existe, pero también sabiendo la provisión de su perdón paternal diariamente, y que un día ya seremos libres de pecado, y un día no le fallaremos, y un día lo veremos cara a cara. Gloria a Dios, porque en Cristo Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque una vez más tu palabra nos ubica, porque una vez más tu palabra nos corrige, nos redarguye, porque una vez más tu palabra nos da ánimo. Nos da ánimo de poder entender que si tenemos tu perdón, Señor, ya tenemos lo más importante que tú nos puedas dar. Señor, ayúdanos a vivir con esta realidad cada día de nuestra vida. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a poder gloriarnos en medio de cualquier situación, de que si tenemos tu perdón y la salvación, ya lo tenemos todo. Señor, yo te pido también que si en esta iglesia, en este momento, en este lugar, hay alguien que no ha entendido o no ha aceptado la oferta de perdón que tú haces, Cristo, Señor, que tú en tu misericordia traigas el arrepentimiento. Que tú en tu misericordia hagas que esa persona deje el orgullo. Que tú en tu misericordia hagas nacer de nuevo a esa persona y entienda que el único Salvador eres tú, Cristo. Que tú, Padre Santo, en tu misericordia puedas hoy, Señor, y en tu voluntad hacer nacer de nuevo aquellos, Señor, que todavía están muertos. Que nosotros y cada uno de los que estamos acá entendamos que dependemos de ti, Señor. Que cada día debemos depender más de ti. Y a pesar de las cosas buenas y malas, y tal vez de las muchas bendiciones que tú nos das para sostenernos en esta vida, que ninguna bendición se compara a tu maravilloso perdón. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo. Te damos gracias por este día. Y en tu nombre hemos orado. Amén.